El hogar es el lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecidos estamos al Señor por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Te damos la bienvenida a ti que por primera vez sintonizas esta red de canales del Evangelio Eterno. Ministerio de Oración te da la bienvenida. Sergio Huerta, Yolanda Huerta. En este día estamos llevando la familia, estamos llevando el matrimonio, que es sagrado para el Señor. Y estaremos consagrando el hogar en las manos de Dios. Ese es el motivo por el cual te invitamos a que escuches lo que Dios nos habla a través de la reflexión que se llevará en este día. Bienvenidos sean. Estamos en este día agradecidos al Señor por sus misericordias que son nuevas cada día, y para eso tenemos que llevar la oración. Como familia es importante no salir del hogar sin la protección de Dios. Pedir al Señor que nuestros amados, que cada día se exponen al peligro y a la tentación, el Señor ponga una protección divina para cada uno de ellos. Para eso, hermanos, nos unimos como familia a pedir la protección y la guianza y la luz que del Espíritu Santo para sabernos conducir como padres y como hijos. Por eso te invitamos, realiza tu culto familiar. En este día estamos llevando la familia y queremos consagrar este tiempo de oración a la presencia del Espíritu Santo para que Él sea el que dirige este ministerio y dé gracia en edificar hogares. Para esto tenemos que pedir en oración su presencia, y nuestro intercesor, nuestro sumo sacerdote Cristo Jesús, es el que va a interceder por este hogar, por esta familia. Vamos a hacer la oración.
si no puedes arrodillarte porque estás enfermo o posiblemente en un lugar público, dobla rodillas espirituales, pero cada vez que leves una súplica, hagámoslo con respeto, con reverencia. Vamos a hacer la oración en este momento. Padre Celestial, humildemente ante tu presencia nos humillamos ante ti, reconociendo nuestras faltas, reconociendo nuestros pecados. Perdona, Señor mío, la falta y no la tomes en cuenta. Oramos ante todo, Hijo de Dios, por la familia, oramos por el matrimonio. Y te pido humildemente, Señor amado, que des luz y claridad de mente para que como padres seamos ejemplo para nuestros hijos, para nuestros nietos. Oramos ante todo, Señor, por reconciliación, porque fallamos. No hacemos tu voluntad, sino la nuestra. Y pedimos humildemente, Señor amado, que des gracia en este arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, a que busquemos cada día tu verdad. Oramos ante todo por el matrimonio, por la familia, y pedimos, Señor, que pongas cada día el deseo de buscarte, de pedir tu dirección. Gracias por la familia, por el matrimonio, y presento las lágrimas de todo padre, madre, que han clamado a ti misericordia. Pedimos tu bendición para el matrimonio. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Estamos llevando en este día la familia y queremos poner la base del ministerio de oración, la palabra de Dios, que está en el Salmo 32:8. Y de eso va a ser la reflexión de este día. Dice su palabra así: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Este día, hermanos, el Salmo 32 nos va a hablar de la reflexión de este día. Se llama Sufrir para dejar de sufrir. ¿Cuántas veces, hermanos, nos alejamos del Señor, nos apartamos de sus caminos o somos rebeldes, indiferentes a lo que Dios nos manda? Y ahí, hermano, vendrá el sufrimiento. Dice su palabra: separados de mí, nada podremos hacer. Y es verdad. Cuando nos separamos del Señor, no oramos, no nos congregamos y nuestros caminos están indiferentes ante los ojos de Dios. Pero pedir en este día su bendición para lo que Dios nos hable, nos haga reflexionar y cada día nos tomemos más de su mano a través del culto familiar, unidos en familia, alabando y pidiendo cobertura para nuestro hogar. Sergio, sufrir para dejar de sufrir. Amén. Es la reflexión de este día y lleva lápiz y papel porque Dios habla a través de su santo libro. Oramos y pedimos al Señor la dirección de su presencia para que Él dirija este ministerio. Así es. Cuando el Señor creó al hombre y la mujer, los hizo a su imagen y a su semejanza. Ellos estaban en un ambiente santo y estaban en un ambiente consagrado. Amén. Nunca estuvo en la mente del Señor originalmente que en el mundo, hermanos, hubiera pecado. Nunca estuvo en la mente del Señor que el hombre sufriera, que pasara por dolor, que pasara por tribulaciones hasta la muerte. Sin embargo, por la introducción del pecado, el plan original de Dios, hermanos, se rompió. Y ahí es donde nosotros podemos entender cómo aún y cuando el pecado reinó en el mundo, Dios en su infinita misericordia siempre le dio al hombre y nos da en la actualidad la manera de vencer el pecado, pero no por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros como personas, hermanos, nos tenemos que esforzar, tenemos que hacer nuestra parte para vencer la adversidad. Por eso el Señor, hermano, nos da facultades. Como hijos de Dios y como seres humanos, hermanos, Dios nos dotó de inteligencia. Somos seres inteligentes porque aprendemos. Nos dio la facultad, hermanos, de tener un razonamiento. Somos seres razonales porque entendemos. Pero también nos dio la capacidad de libre albedrío, es decir, de escoger
en función a la inteligencia y al raciocinio que Dios nos da la oportunidad, hermanos, de conocer lo que es bueno y lo que es malo. Por eso nosotros tomamos la decisión de seguir el consejo divino o de vivir separados de él. Y ahí es donde se manifiesta el sufrimiento. La palabra de Dios, hermano, nos va a enseñar cuál es el origen del sufrimiento, por qué el hombre sufre, cuál es la forma o la manera en que nosotros podemos evitar sufrir menos. De que tenemos que sufrir, hermanos, lo tenemos que pasar, porque eso está escrito. Y es lo que la palabra de Dios nos va a enseñar. Los seres humanos, hermanos, sufrimos mucho porque nos desviamos mucho del camino que Dios nos ha señalado para seguir sus pasos. Dios ha elegido un camino para que el hombre, hermano, no se desvíe, ni a diestra ni a siniestra, sino tenemos que seguir el camino que Dios nos marca. Y eso está plasmado aquí en su santa palabra. El hombre, hermanos, camina generalmente a la luz del camino que él ha elegido. Sin embargo, hermanos, esto trae como consecuencia el sufrimiento, el dolor y la adversidad. Por eso la palabra de Dios, como lo leíamos aquí en el Salmo 32:8, nos exhorta a tomar, hermanos, la promesa que Dios nos da. La Escritura dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Comentábamos que el hombre, hermanos, tiene la facultad de la inteligencia. Por eso la Escritura lo confirma y nos dice: te haré entender. ¿Por qué? Porque nos dio inteligencia. Porque somos seres racionales. Por eso la voluntad, hermanos, nos las dejó plasmada en su Escritura. Si nosotros entendemos lo que está escrito, estamos escuchando la voz de Dios. Y aparte del entendimiento que Dios nos da, que nos da esa facultad, también nos da la capacidad de aprender. ¿Y cómo vamos a aprender? Bajo la dirección de Dios. Por eso la Escritura dice: y te enseñaré. O sea, te abriré la mente para que al conocimiento que tú tienes te pueda yo enseñar. Pero eso tiene que estar en un corazón dispuesto. Como comentábamos a un principio, todos los seres humanos poseemos esas facultades, porque Dios no hace diferencia de personas, sino que a todos nos da la capacidad de aprender, de razonar y de escoger. Pero ¿qué nos va a enseñar el Señor? ¿Qué es lo que tenemos que entender y aprender? Lo que la Escritura nos dice: el camino que debes de andar. ¿Y cuál es el camino que debemos de andar? Obedecerlo a Él. Porque todo lo que está escrito, hermanos, es a favor nuestro. Es para bendecirnos. Porque Dios no desea que el hombre sufra. Porque el Señor no desea que el hombre padezca de adversidades. Sin, en cambio, como lo comentábamos por la introducción del pecado, es necesario que pasemos por diversos sufrimientos para que de esos sufrimientos podamos aprender. De ahí viene el título de este tema: sufrir para dejar de sufrir. Parece una contradicción, pero es una realidad. Porque dentro del sufrimiento que todos pasamos, aprendemos algo. ¿Para qué? Para no repetirlo. Y la Escritura concluye: sobre ti fijaré mis ojos. El Señor está atento de que cada uno de nosotros, en el libre albedrío que nos ha dado, con la capacidad de aprender, con la capacidad de entender, lo obedezcamos a Él. ¿Y por qué lo obedecemos?
por amor. Dios nunca nos va a obligar, hermanos, ni nunca nos va a imponer, sino que nos dio el libre albedrío para que nosotros, por nuestra propia decisión, lo obedezcamos. Porque Dios no impone, Dios convence. Por eso a través de su escritura, hermanos, nos da promesas. Aquí en el versículo 9 del Salmo 32, el salmista, hermanos, pone una ilustración donde confirma, hermanos, que la inteligencia y el razonamiento le pertenecen al hombre. Por eso debe de entender y de aprender. Y vamos a ver lo que la Biblia dice acerca de esa ilustración. Salmo 32 y el versículo número 9, la escritura dice: no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Los seres irracionales, que son los animales, no tienen inteligencia, no tienen razonamiento. La misma Biblia lo dice. Y aquí compara al hombre necio como un ser que no tiene razonamiento. Por eso lo dice: no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. El salmista, hermanos, establece un claro contraste entre el animal que es bruto, entre el animal, hermanos, que se deja llevar por instintos. El animal nunca aprende, porque la Escritura lo dice, porque no tiene esa capacidad. El animal por instinto hace cosas repetitivas. Y aquí es donde la gente se confunde, porque dicen: mi mascota o tal animal es inteligente porque ya aprendió. El animal no aprende y el animal no es inteligente porque la misma Biblia lo dice, no tiene entendimiento. El animal tiene instintos y por instintos hace cosas repetitivas que lo hacen ver como inteligente. Y esta ilustración, hermanos, es impuesta para el hombre necio. Porque el hombre, si tiene entendimiento y razonamiento, muchas veces actúa como el mulo o como el caballo, sin entendimiento. Por eso la Escritura lo marca muy claramente. Los animales, hermanos, deben de ser sujetos con cabestro y con freno. El cabestro, hermanos, es un cordón, es un lienzo, es algo que va amarrado a un freno. Y si usted quiere que el animal vaya por un lado o por otro lado para poder manejarlo, usted le tiene que estar jalando. Porque a base de la fuerza, hermanos, ellos van a ir a donde usted desee que vayan. Y la misma Escritura, hermanos, nos dice que muchas veces el hombre cae en ese tipo de necedades y los compara como los seres irracionales. ¿Y cuál es la consecuencia del hombre necio? El sufrimiento. Toda calamidad que se presenta en nuestra vida, hermanos, nos causan sufrimiento. Y llámele como le llamen: enfermedad, dolor, tribulación, prueba, como le llamen. Todo eso causa un sufrimiento en nuestra humanidad, en nuestro cuerpo, porque se desgasta por el sufrimiento, en nuestra espiritualidad, porque decae nuestro ánimo. Sufrimos, hermanos, porque no podemos arreglar las cosas. En nuestra moralidad también. Nos afecta el sufrimiento grandemente. Aquí aprendemos, hermanos, que el hombre sí tiene inteligencia, pero que no debe de actuar por instintos. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Sino que debemos de actuar con razón, con razonamiento. Por eso, hermanos, el hombre se distingue
porque Él conoce acerca del bien y acerca del mal. Y Dios nos da esa facultad, hermanos, para no sufrir. Por eso somos seres racionales y con inteligencia, para que nosotros decidamos. Si nosotros rompemos alguna ley moral de los 10 mandamientos, hermanos, vamos a sufrir. Ahora yo le pregunto a usted, ¿Dios dejó la ley moral para sufrir? No. Dios dejó la ley moral, hermanos, para bendecirnos, porque Él nos ama y nos dejó una guía por la cual nos debemos de llevar. Está la ley moral, pero también está su santa ley escrita. Y si yo desobedezco su ley moral y desobedezco su ley escrita, voy a sufrir. Aquí en el libro de Proverbios, capítulo 26, y el versículo número 3, Proverbios 26, 3, la escritura dice, el látigo para el caballo y el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. El látigo, hermano, sirve para hacer caminar con golpes al caballo. El cabestro, hermanos, lo guía para jalarlo por el buen camino que el jinete desea llevarlo. Y aquí, hermanos, esta ilustración nos enseña que el hombre necio necesita una corrección drástica. Si se quiere impedir que sufra, si se quiere impedir, hermanos, que perjudique a otros y que se dañe a sí mismo. Por eso, hermanos, mucha gente sufre, porque ellos mismos provocan su sufrimiento. Ya vimos que el desobedecer la ley moral y la ley escrita nos causan sufrimiento. La misma Biblia nos está haciendo una comparación del hombre necio, del hombre que no quiere obedecer ni se somete a Dios. ¿Cuál va a ser la consecuencia de su desobediencia? El sufrimiento. A medida en que desobedezca más a Dios, más va a sufrir. A medida en que esté más alejado de Dios, más va a sufrir. A medida en que aprenda de las adversidades de este mundo, menos va a sufrir. A medida en que esté más cerca de Dios y obedezca su ley escrita y su ley moral, menos va a sufrir. Entonces tenemos la decisión cada uno de nosotros de que todos vamos a sufrir, todos vamos a sufrir. ¿Por qué? Porque no hay justo alguno. La misma palabra de Dios, hermano, nos presenta que el problema del mal ha sido por mucho tiempo, desde que el pecado entró al mundo, un obstáculo. Por ello hay sufrimiento, por ello hay enfermedad, por ello hay dolor, por ello hay padecimientos, porque el causante de todo eso es el adversario. Pero sabemos también, hermanos, en la inteligencia y el razonamiento que Dios nos dio, que el mal existe. O sea, no podemos cerrar los ojos y decir todo es bueno. El mal existe, el mal se respira. El mal, hermanos, nos rodea. Porque ese es el plan del adversario, llenar al mundo de maldad de diferentes formas. Y nosotros estamos conscientes de que el mal existe. Por lo tanto, nosotros podemos deducir que el creyente, hermanos, está en oposición del mal. El convertido, el redimido, está en oposición del mal, aunque a veces cae. Eso también es una realidad. Pero también, hermanos, sabemos por la Biblia que Dios permite muchas veces el sufrimiento para que dejemos de sufrir.
Aquí en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 5, y el versículo número 10, la Escritura dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Aquí estas palabras, hermanos, son para el creyente, porque nos da, hermanos, nos marca cuál va a ser el fin de nuestra conversión, de nuestra buena conducta delante de Dios y delante de nuestro prójimo. Pero también la Escritura nos dice que vamos a padecer. El padecimiento al que se está refiriendo, hermanos, es el sufrimiento. Después de que hayáis padecido, después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La palabra de Dios, hermanos, es muy clara. Nos dice que vamos a sufrir o a padecer adversidades, pero la Escritura dice un poco de tiempo. Al tiempo que se está refiriendo, hermanos, es un periodo que no está enmarcado en horas, en semanas, en días, en meses o en años. Al tiempo que se está refiriendo, hermanos, es un tiempo corto, pero es en relación con la eternidad. En este mundo estamos de paso y todas las cosas que pasan, hermanos, están pasando de una manera rápida. ¿Por qué? Porque el hombre mide el tiempo de acuerdo a su capacidad de lo que ve y siente. Pero el Señor está hablando del tiempo de la eternidad. Por eso el padecimiento que nosotros tenemos o el sufrimiento que nosotros padecemos de diferentes circunstancias es por un corto periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque vamos a gozar de una eternidad que no tiene medida, que no tiene ni principio y que no tiene fin. La eternidad, hermanos, es inmensurable. Por eso la Escritura nos dice que después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. En ese tiempo de sufrimiento, de adversidad, de prueba, de tribulación, de dolor, como le llame, ¿cuál va a ser el resultado? Porque eso tiene un resultado. El Señor no desea que suframos, no desea que tengamos dolor, no desea que vengan adversidades a nuestra vida. Eso fue la consecuencia del pecado, como lo hemos comentado. Sin embargo, las tenemos que enfrentar. Y cuando nosotros sepamos enfrentar y reconocer por qué el sufrimiento viene a nuestra vida, que muchas veces nosotros mismos lo causamos por desobedecer su ley moral y desobedecer su ley escrita, cuando salgamos de ese periodo de tribulación, hermanos, salimos, como la Biblia lo dice, perfeccionados, afirmados en la verdad, fortalecidos espiritualmente y establecidos en la verdad de Dios. El sufrimiento, hermanos, nos trae enseñanzas. Por eso nosotros tenemos que sufrir para dejar de sufrir en la capacidad que Dios nos ha dado. En el libro de Job, hermanos, nos presenta el tema de por qué Dios permite que el hombre sufra. Aquí la Escritura dice, Job 1:1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Veamos, hermanos, cómo la Escritura nos presenta a Job, que era un varón o era un hombre perfecto y recto. La perfección y la rectitud van juntas. No hay hombre que no sea perfecto sin que sea recto. Y al revés, no hay un hombre recto sin que sea perfecto.
Y usted va a decir, todos pecamos. No hay ni perfecto ni recto. Eso es a la vista del hombre. Eso es a la esfera del pensamiento del mundo. Pero en la esfera del pensamiento de Dios, hermanos, alcanzamos la perfección y la rectitud. Porque a pesar de que estamos en un mundo lleno de pecado, porque a pesar de que hemos pecado, hermanos, hay momentos en nuestra vida, hermanos, que solamente Dios ve la perfección y la rectitud de nuestro corazón porque dejamos de pecar. Y ante sus ojos somos rectos y perfectos, como Job. Así lo veía el Señor. Y luego dice, temeroso de Dios y apartado del mal. Temeroso porque amaba a Dios. Y el amor a Dios era en obedecer su santa ley. Por eso él estaba apartado del mal. Porque amaba a Dios, porque lo conocía y porque le tenía esa seguridad de que Dios estaba con él. Sin en cambio, hermanos, Job sufrió. A pesar de ser recto y perfecto, Job sufrió. Y sufrió de una forma inimaginable. Aunque la Biblia nos relata, hermanos, y nos detalla los sufrimientos de Job, para el pensamiento del hombre, hermanos, no es lo mismo sentirlo o vivirlo que leerlo. Por eso tenemos que escudriñar la Escritura. La tenemos que tomar como una verdad, como la misma voluntad de Dios, para poder entenderla. Pero Job, hermanos, ni lo que él se imaginaba, sufrió. Y usted va a decir, bueno, si Job era un hombre bueno, porque era recto y perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, ¿por qué Dios permitió que sufriera? Y esa es la pregunta. Hay hombres buenos, hermanos, que sufren mucho. Y ahí es donde cuestionamos, bueno, ¿y por qué pasa eso? Hay gente mala que dura los años y que entre más vive, más maldades hace. O sea, parecen contradicciones, pero en el pensamiento de Dios es diferente al pensamiento del hombre. Aquí en Job capítulo 1 y el versículo 12, el Señor permite a Satanás que vaya y que tiente a Job. En otras palabras, que lo pruebe. Porque el Señor quería mostrar que Job amaba a Dios, confiaba en Dios y que a pesar de las circunstancias que pasara, él nunca se iba a alejar de Dios. Dijo Jehová a Satanás, porque Satanás le reclamaba al Señor, tu siervo Job te obedece porque le has dado prosperidad, porque le has dado una familia, porque le has dado comodidades, porque es un hombre recto y perfecto, porque está protegido por ti. Pero quítale la protección y te va a negar. Y el Señor le dice a Satanás, he aquí todo lo que él tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de él. Dios permitió, hermanos, sufrimientos y calamidades en Job para mostrar que hay hombres que sirven a Dios por amor y no por interés. Aunque el trato, hermanos, fue duro y tal vez injusto, Dios encauzaría el sufrimiento de Job con propósitos de misericordia. Y Job lo sabía. Aquí en Job capítulo 13, versículo 15, la Escritura dice, hablando Job, dentro de todos los sufrimientos que él padecía, físicos, morales y espirituales, en Job capítulo 13 y el versículo número 15, la Escritura dice, he aquí, aunque él me matare. Job está hablando de que si Dios permitía que él fuera arrebatada su vida, en él esperaré. Él estaba dispuesto hasta dar su vida por amor y por obedecer a Dios.
porque sabía, hermanos, que a través de esa situación que iba a pasar, iba a glorificar a Dios. Y tanta era esa seguridad que todo el sufrimiento que él pasó, hermanos, anteponía el amor a Dios. Por eso la Escritura dice que era un hombre temeroso de Dios. He aquí, aunque Él me matare o permita que mi vida sea quitada, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos. Es decir, voy a luchar, voy a ponerme en contra de la adversidad. Pero si he de dar mi vida por obedecer a Dios, la voy a dar. A eso, ¿cómo se le llama? Se les llama mártires. Aquellos que por el Evangelio o por el amor a Dios hasta su propia vida dan. Tal era la seguridad de Job, hermanos, en medio del sufrimiento, que aunque tuvo momentos de debilidad, él se mantenía firme en su fe. En Job capítulo 1, versículo 21, nos damos cuenta, hermanos, por qué Job razonaba de esa manera. Y es importante que nosotros asimilemos lo que la experiencia del sufrimiento de Job, hermanos, nos deja como enseñanza. Job capítulo 1, versículo 21, la Escritura dice, y dijo, ¿quién Job? Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job aún no comprendía el por qué había permitido Dios que le sucedieran cosas de sufrimiento, pero sí sabía, hermanos, en quién confiar, porque sabía que Dios es bueno y que este debería de ser también nuestra propia reacción bajo cualquier situación, bajo cualquier tipo de sufrimiento. Dios siempre está con nosotros, porque Dios dio y Dios va a quitar. Por eso en esta oportunidad, hermanos, estamos considerando sufrir para dejar de sufrir. Amén. Estamos llevando en este día la familia, estamos llevando el matrimonio. El caso de Job, muchas veces vemos con cómo estaba fortalecido Job en el amor de Dios, cómo él confiaba completamente en el amor de Dios. Jehová Dios, Job dijo, Dios dio y también él quitó. Pero vemos que en medio de ese sufrimiento siempre hay alguien que te desanima. Sus amigos le decían, es que Dios te ha castigado. Pero él sabía en quién había confiado. Él no se había apartado de él. Por eso tenía, hermano, esa fortaleza, porque él creía en el gran amor de Dios. Ya para decir esas palabras, que todo viene de la mano de Dios. Y como dice, desnudo nací y desnudo voy. Por eso en este día estamos llevando, hermanos, el sufrimiento. El sufrir muchas veces es por causa de alejarnos de Dios. Lo que se vive en este tiempo, hermanos, lo que el mundo entero está padeciendo, es porque estamos alejados de Dios. Porque no obedecemos, hermanos, esas leyes de bendición, esos principios que Dios nos ha dejado. Por eso el sufrimiento, hermanos, está. Constantemente nos preguntamos, ¿por qué, Señor, todo esto? Porque nosotros mismos causamos todo, porque hemos sido rebeldes, estamos separados de Dios. El caso de Job, hermanos, nos llena de fortaleza, es un ejemplo para que Dios cada día sea glorificado en nuestras oraciones. La culpa que está pasando en este tiempo no es de Dios, es nuestra. Y muchos se le echan la culpa a Dios.
cuando Dios dejó un mundo perfecto, cuando Dios hizo nuestra vida para hacer una vida de adoración, de armonía y de felicidad. Cada vez que vemos, hermano, en la Escritura, el sufrimiento de Job y la fortaleza que él tenía, es porque sabía en quién había creído. Cuando pasemos momentos, hermano, de sufrimiento, examinémonos, hermano. Veamos en qué estamos fallando a Dios. Si realmente lo amamos y honramos sus principios, ahí está la bendición. Sufrir para dejar de sufrir es la reflexión de este día. Meditemos, hermano, y pidamos a Dios que la luz y la verdad que nos ha dejado sea el camino para nosotros, para no sufrir más. Por eso en este día lo que se está llevando en el hogar, hermanos, es obediencia a su palabra. Cada vez que vemos este santo libro y vemos ejemplos y vemos cómo Dios nos ve, dice varón perfecto, temeroso de Dios. Así nos ve Dios cuando somos obedientes a sus principios, porque lo amamos. Que el sufrimiento, hermanos, que estemos pasando, seamos leales a Dios para cumplir sus principios. Y que lo que se vive en este día, hermanos, sea una reflexión. Examinémonos y no culpemos a Dios de lo que estamos viviendo. Busca en oración, busca su palabra y Dios va a consolarte a través de la obediencia a sus principios. Por eso estamos llevando en este día, hermano, el tema sufrir para dejar de sufrir. No nos alejemos más de Dios, hagamos el culto familiar en familia para que Dios establezca cada día y edifique tu casa y bendiga a nuestros seres queridos. Para eso el culto familiar se está llevando. Amén. Sergio. Así es, hermanos. Nosotros como personas, hermanos, luego nos hacemos cuestionamientos. ¿Por qué pasan cosas malas a la gente buena? Por más difícil, hermanos, que sea reconocerlo, deberíamos de recordar que no hay gente buena. Hay menos malos que otros, pero no hay gente buena. La misma palabra de Dios nos los enseña. Por el simple hecho de estar en medio de un mundo pecaminoso, no hay gente buena. La palabra de Dios nos dice aquí en el libro de Eclesiastés, capítulo 7 y el versículo número 20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra. ¿Se da cuenta? La misma palabra de Dios nos confirma que no hay gente buena o gente justa. La gente justa es aquella que no hace daño, pero la Escritura nos dice que no hay hombre justo en la tierra. Por lo tanto, todos tenemos un grado de maldad. Usted va a decir, ¿por qué? Porque entró el pecado al mundo. Unos en menor grado que otros. Por eso todos estamos en el camino de la santidad. Porque a través, hermanos, de la sangre de Cristo nosotros vamos a ser limpios de esa maldad. Pero mientras tanto, hermanos, todos somos pecadores. Por eso la Escritura dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien. Y nunca peque. Y nunca peque. Todos somos pecadores. Por eso buscamos, hermanos, a nuestro mediador, a nuestro reconciliador, a nuestra salvación, que es Cristo Jesús. Y esto, hermanos, el reconocer que no hay hombre bueno y que no hay hombre que no peque nos lleva al sufrimiento. Por eso todos sufrimos. Por eso todos caemos en maldad. Y al caer en maldad, hermanos, hay un sufrimiento en nosotros. Aquí en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 4, y el versículo 16, la Escritura dice, 2 de Corintios 4, 16, por tanto, no desmayamos en nuestra fe. Antes
aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. O sea, tenemos dos hombres, el exterior y el interior. El exterior se desgasta por el ambiente, por el pecado, por los años, por la enfermedad, por el dolor, por el sufrimiento. El hombre exterior se desgasta. Sin embargo, hermano, nos habla de un hombre interior que se renueva día a día. ¿Y por qué se renueva día a día? Porque estamos en plena comunión con Dios, porque tenemos la llenura del Espíritu Santo. Y ahí es donde viene la limpieza interior. Por afuera, hermanos, estamos llenos de suciedad, de inmundicia, porque estamos rodeados por el pecado. ¿Qué vemos? ¿Dónde estamos? ¿Con quién hablamos? ¿Qué decimos? Ese es el hombre exterior. Pero el hombre interior nos incomoda, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Por eso nos vamos renovando. Ya no más palabras obscenas del verdadero creyente, ya no más pensamientos impuros, ya no más vistas o miradas concupiscentes o pecadoras, ya no más, porque estamos siendo renovados por el Espíritu, por el poder del Espíritu Santo. Por eso nuestro hombre interior, hermanos, significa la naturaleza espiritual, que ha sido regenerada y que ha sido renovada por el poder del Espíritu y nos ha fortalecido. Por eso en los sufrimientos y las pruebas nos benefician. Por eso Dios, hermanos, permite el sufrimiento y la prueba. ¿Por qué nos benefician? Porque aprendemos de ellas. Vamos a ver el pasaje, hermanos, de José. José era un joven inocente, que no había maldad en él, pero que sin en cambio sufrió durante muchos años. ¿Por qué? Porque lo rechazaron sus hermanos, porque sus hermanos lo vendieron como esclavo, porque José estuvo encarcelado por una injusticia de la mujer de Potifar, porque José, hermanos, estuvo separado del amor de su padre por más de 20 años. Él vivió una vida, hermanos, donde sufrió él mismo. Sin en cambio, hermanos, ese tipo de sufrimientos, con la ayuda de Dios, se lo superó. Tiempo después, hermanos, de que pasó toda la historia bíblica que nos relata de cómo fue la vida de José, cuando sus hermanos se acercaron a Egipto porque había desabasto de alimentos en su tierra, ellos jamás pensaron, hermanos, que el gobernador de esa región era su hermano José, al que daban por muerto. Ya nomás vamos a leer ese pasaje que está en Génesis capítulo 50 y el versículo número 19, donde sus hermanos tenían temor de José por lo que le habían hecho, porque su conciencia los acusaba. Pero sin en cambio José les responde: no temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? José no guardaba rencor por la injusticia que vivió. José no guardaba estar en contra de sus hermanos por los sufrimientos que le habían causado con sus acciones que hicieron, sino que dejaba toda la justicia de Dios. Y eso es lo que debemos de aprender. Nunca debemos de tomar juicio por los demás, por más daño o por más sufrimientos que nos ocasionen. Nunca debemos de tomar la justicia por nosotros mismos. Por eso José respondía: ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Y es lo que nos enseña la Biblia, a tener un corazón dentro del sufrimiento, porque el sufrimiento, hermanos, fortaleció la fe de José, porque el sufrimiento, hermanos, le hizo estar más cerca de Dios.
porque él se desahogaba con Dios por los sufrimientos que estaba pasando. Y es lo que tenemos que aprender. La Escritura lo dice aquí en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Por eso José decía, ¿acaso yo estoy en el lugar de Dios? Porque solamente Dios juzga, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras aún estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por más sufrimiento que me hayan ocasionado a mí, nunca debo de guardar rencor, venganza, ira en contra de aquel que me perjudicó. Es difícil, sí es difícil, porque a usted le robaron su honra, porque a usted le robaron su honor, porque a usted le robaron su intimidad, porque a usted le robaron su paz. ¿Cómo va a superar eso? En medio del sufrimiento, hermanos, nos hace acercarnos más a Dios. Por eso comentábamos que el sufrir, que tenemos que sufrir para dejar de sufrir. Porque ahí es cuando nos acercamos más a Dios. Siguiendo con el relato de la historia de José, hermanos, aquí en el libro de Génesis, en el capítulo 50 y el versículo número 20, la Escritura sigue diciendo, vosotros pensáis mal contra mí, me hiciste daño, me separaste de mi padre, me diste por muerto. Todo esto ocasionó sufrimiento en mí. Estuve encarcelado, a punto de morir. Pasé por muchas dificultades, sufrí mucho en mi cuerpo, en mi alma y en mi espíritu. Por eso dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Allí está, hermanos, la promesa. No hay mal, como la gente comúnmente dice, que por bien no venga. Pero eso es bíblico. O sea, no es cosa del pensamiento del mundo. Es cosa del pensamiento de la mente de Dios. Mas Dios lo encaminó a bien. ¿Qué encaminó a bien? El mal que le habían causado. Todo sufrimiento, hermanos, Dios lo encamina bien. ¿Para qué? Para hacer lo que vemos hoy. Para glorificar a Dios. Para darle gracias a Dios. Porque nos rescató de una vida vana, de una vida llena de improperios, de una vida llena de vicios, de una vida encadenada a hacer el mal, de comportarme de una manera iracunda, vengativa, rencorosa. De todo eso nos rescató Dios, porque hemos sido transformados. Por eso Dios, hermanos, encamina bien lo que es el mal. O sea, del mal, hermanos, nosotros aprendemos. Por eso tenemos que sufrir, para dejar de sufrir. Para hacer lo que vemos hoy, dice la Escritura, un hombre renovado, un hombre nuevo, un hombre con nuevos pensamientos, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre correcto, con luchas y con debilidades. Pero para eso estamos encaminados, porque nos estamos santificando, porque lo hemos leído. No hay hombre justo, ni siquiera uno, que no haya pecado. Pero para eso es la santificación. El Espíritu Santo es el que nos encamina para lo que leíamos en el libro de Proverbios, que debemos de seguir el camino que Dios nos manda, porque Él nos va a hacer entender y nos va a dar a conocer el camino por el que debes de andar. Es lo que leíamos. Para mantener en vida a mucho pueblo. Dios nos quiere, hermanos, que vivamos una vida en plenitud, llena de bondades, de promesas, de bendiciones, que aunque estamos en un mundo pecador, Dios, hermanos, si seguimos sus caminos, nos separa para glorificarnos a Él y para darnos la recompensa de la vida eterna. Amén. Las cosas
malas, hermanos, también le suceden a gente buena. Eso es bíblico. Y las peores cosas, hermanos, le sucedieron a la mejor persona que haya pisado en esta tierra. ¿Quién es la mejor persona que haya pisado esta tierra? Nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús en su humanidad, que estuvo en esta tierra, en medio del pecado, en medio de la tentación, Él nunca pecó, pero se mantuvo, hermanos, en la voluntad y en la obediencia a su Padre, y soportó todo sufrimiento que Él mismo experimentó. Aquí en el libro de 1 de Pedro, capítulo 2, y el versículo 20, la Escritura dice, pues qué gloria, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció. ¿Para qué fuimos llamados? Se nos está diciendo que también Cristo padeció, a pasar por tribulaciones, a pasar por sufrimientos. Para esto fuiste llamados. ¿Por qué? Porque en la tribulación, el sufrimiento, vamos a fortalecernos. Por eso es necesario que suframos para que dejamos de sufrir. Para esto fuiste llamados. Y luego nos compara, o nos pone el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque también Cristo padeció. ¿Y por quién padeció? Por nosotros. ¿Él tenía que padecer? No. Él no tenía que padecer, pero Él se ofreció delante del Padre para padecer por nosotros, es decir, para sufrir por nosotros. ¿Por qué? Por amor. Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Amén. Queremos entender lo que es el sufrimiento. Tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Tenemos que superar o que aprender del sufrimiento. Tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Por eso es necesario que suframos, porque lo hemos visto por la Biblia, para que dejemos de sufrir. ¿Por qué? Porque de lo malo siempre Dios saca lo bueno. Y eso es lo que tenemos que ver. Aquí en el versículo 21 de 1 de Pedro 2, la Escritura sigue diciendo, pues para esto fuisteis llamados. Así que, hermanos, la misma Escritura es la que nos ha dado la respuesta de por qué hay sufrimiento en el mundo. La misma Biblia nos ha exhortado, hermanos, a que es necesario sufrir para que dejemos de sufrir. Dios nos ha dado inteligencia, razonamiento y juicio, para que en función a esas facultades, hermanos, nosotros podamos entender cuál es la voluntad de Dios. La misma Biblia, hermanos, nos ha dicho que somos seres racionales, que no debemos de actuar como los seres que no tienen ni inteligencia ni razonamiento. El sufrimiento, hermanos, de Cristo lo tenemos que padecer porque lo amamos y porque nos dejó ejemplo. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Que cada uno de nosotros, hermanos, tomemos en cuenta las exhortaciones, las promesas que Dios nos ha dado a través de su Escritura, y que aprendamos a valorar lo que Dios nos está diciendo, de qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que dejar de hacer, porque somos seres inteligentes y con razonamiento. Amén. Pero también nos ha dado un libre albedrío para obedecer su ley moral y su ley escrita. Y si no lo obedecemos, hermanos, somos como los seres que no tienen inteligencia ni razonamiento. Amén. Quiera el Señor, hermanos, que ponga en nuestro corazón el deseo de buscar la voluntad de Dios a través de un escrito está. Amén. Dios ha hablado, hermanos. Confirma lo que escuchaste en este día a través de su palabra. Vamos a poner en las manos de Dios el hogar, nuestra familia, y pedir la dirección del Espíritu Santo
para que como padres y abuelos seamos conducidos en las manos de Dios. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesús. Oramos ante todo, Hijo de Dios, para que confortes el corazón de aquel que ha llorado, de aquel que está afligido, de aquel que está pasando sufrimiento. Suplicamos humildemente, amado Señor, que tu Santo Espíritu haga la obra de convicción en el corazón del Padre, de la Madre, para que busquemos cada día tu voluntad. Danos luz y claridad. Alumbra los ojos de nuestros hijos y su entendimiento, para que caminen en rectitud y sean fieles a tus principios. Presento la familia, los hogares, especialmente matrimonios jóvenes donde hay niños, que se instruyan a los niños en tu verdad, para que cuando sean grandes no se aparten de ti. Te pido tu bendición para el matrimonio, consuela y conforta el corazón de aquel que ha llorado. En el nombre de Jesús, amén, amén. Amén, queridos hermanos, agradecidos estamos al Señor por este tiempo en el cual llevamos el matrimonio, llegamos la familia. Que Dios bendiga este día el culto familiar y dé favor en cada petición y en cada necesidad. Bendiciones, amén.